Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a arrancar. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Nada más. Eh, Docso no sale el, no se puede compartir la presentación. Am, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si me ayudas. Eh, eh, en este caso, pues está como que ha empezado usted la función de compartir la pantalla, pero no se visualiza en sí. No sé si es que tiene el trabajo en PowerPoint, pero no se puede visualizar acá. Ok, ok. No sé si puede dejar de compartir y nuevamente iniciar la opción de empezar a compartir para ver si es que Sí. así podemos visualizar nosotros. Ahí. Igual, Doc, todavía sale como que usted ha empezado a compartir la pantalla, pero no se logra visualizar. A ver, a ver. ¿No? No, Doc, no nos sale. Según esto, yo ya estoy compartiendo pantalla. Según lo que me dice aquí. A nosotros se nos visualiza como que usted está empezando a compartir, pero no se carga la imagen. Mm, Ahí no estamos, sé si Doc. ahí ya. Ahí ¿Sí? estamos. Si le puede poner en visualizar o en modo de presentación, perdón. Sí. Pero ahí ya podemos ver su pantalla. Ujú. Perfecto, ¿Listo? Doc. Perfecto, Doc. Ok. Bueno, como les decía, agradezco la invitación. Yo soy el doctor Juan Jesús Fernández Contreras. Y bueno, el día de hoy pues me corresponde hablarles un poco sobre sedación y analgesia en el paciente crítico. Es un poco complejo hablarlo en una hora, pero bueno, vamos a tratar de aclarar todas las dudas al final de la charla. Sin más preámbulo, pues yo soy anestesiólogo, soy intensivista y con alta especialidad en cuidados neurocríticos. Y bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, pues quisiera hablar sobre los objetivos de la charla. Y bueno, dentro de los objetivos, para entender el dolor, se debe entender la fisiopatología de las vías de dolor, cómo se van dando esta traducción de la información de todos aquellos procesos nociceptivos que podemos encontrar en los pacientes críticos. Y bueno, cómo los vamos a abordar, ¿no? Conocer los medicamentos, cuál es su farmacocinética, su farmacodinámica, cómo se mueven los medicamentos a lo largo, a través del paciente enfermo y cuáles son las estrategias, cuáles son los protocolos que se han hecho hasta la fecha, y qué es lo que tenemos hasta hoy. Y bueno, comenzando también con definiciones, pues primero tenemos que saber qué es el dolor. A lo largo de la literatura, pues ustedes van a encontrar diferentes definiciones acerca de dolor. Y bueno, una de las más aceptadas es precisamente de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, que la define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión presente o potencialmente
presente en los pacientes enfermos. De otra definición también importante, completa, pues lo exhibe como una experiencia angustiante asociada a algún daño tisular, que puede ser real o potencial y que desarrolla al final de cuentas situaciones emocionales, cognitivas y sociales. Y bueno, ¿qué es un paciente grave entonces? El paciente grave pues es aquel que va a tener una instalación, alguna enfermedad aguda que es inesperada y que puede comprometer la vida en un corto plazo. ¿Qué es un enfermo crítico? Es aquel que tiene alguna enfermedad, también instalación aguda, pero en el transcurso, en el desarrollo de su enfermedad, puede desarrollar alguna disfunción orgánica que puede poner también en peligro la vida o la complicación del enfermo. ¿Qué es nocicepción entonces? Pues es solo la traducción de aquella información de esas lesiones nociceptivas que se transforman en códigos que van a viajar a través del sistema nervioso central y que se van a hacer finalmente conscientes, y a través de esta conciencia pues se van a generar diversas actitudes que se toman frente al dolor. ¿Qué es el dolor nociceptivo? Pues es el dolor que se origina a través de precisamente estas terminaciones nerviosas que se encuentran en la periferia. ¿Qué es la antinocicepción? La antinocicepción, pues es todo lo contrario a la nocicepción, como el nombre lo dice, pero desde aquí les voy a empezar a hablar o a comentar que así como existe un proceso de propagación de dolor, pues también hay un proceso de inhibición del mismo. Y este proceso, pues, este conjunto de procesos o de información se le llama antinocicepción. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Pues promover una adecuada analgesia, que el paciente ante un estímulo que normalmente produciría dolor, pues finalmente no sea presente o no se haga presente o no se haga consciente en los pacientes críticamente enfermos. Es por eso que, de acuerdo a todos estos em, todas estas secuencias, toda esta información que se va a ir codificando, pues los pacientes que normalmente tu- tendrían que tener dolor, pues muchas veces con una adecuada analgesia, pues puede ser totalmente imperceptible. Recordando un poco sobre el proceso de nocicepción, pues sabemos que el sistema nervioso central que se encarga de toda esta información de transmisión de dolor, pues toda esta información empieza a nivel de la periferia, como ya les había comentado, a través de nociceptores. Estos nociceptores se encuentran periféricamente y se definen como neuronas milínicas y amilínicas que van a decodificar esta información lesiva, esas lesiones, y esta información a través de potenciales de membrana viajan a través de las láminas de Rexet, a través de las asas dorsales de la médula espinal y finalmente se van a ir a hacer una segunda sinapsis a sistema nervioso central a nivel de mesencéfalo y encéfalo principalmente. Una vez que llega aquí a lo que es el tálamo hipotálamo, pues entonces a través de una tercera neurona y a través de potenciales de acción se empieza a codificar la información a nivel de la corteza, sobre todo a nivel de la corteza somatosensorial 1 y 2. Pero también envía información hacia la corteza frontal y de esta manera es como el dolor se hace consciente y a través de esta respuesta frontal, de esta corteza frontal, envía información hacia el sistema límbico para tomar la actitud, cómo el paciente va a tomar esa actitud frente al dolor. Como vamos a ver más adelante,
Todos estos procesos es lo que normalmente sucede. Sin embargo, en los pacientes críticamente enfermos que están, pues, encamados durante mucho tiempo, están con sistemas de invasión por mucho tiempo, y que el cual les genera lesiones tisulares, dolor, pues esto se va a ir modificando a lo largo de su evolución. Como bien sabemos, pues todo aquel proceso nociceptivo genera pues trastornos a nivel del tono simpático y parasimpático, generando modificaciones de los tonos prácticamente a todos los órganos y sistemas, ¿no? Sistema nervioso central, modificando el eje neuroendocrino, y no se diga pues el sistema cardiovascular, aumentando los niveles de catecolaminas principalmente, y de esta manera pues aumentando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, modificando el patrón respiratorio, pero también vamos a encontrar que podemos tener cambios a nivel del sistema gastrointestinal, que también puede manifestar o ser una parte de la manifestación de que el paciente tenga dolor. Así como hay vías de dolor, pues existe algo que se llama biofase o sitio de acción en donde nosotros podemos generar o emplear medicamentos o fármacos para tratar de yugular o inhibir toda esta respuesta que hasta el momento hemos hablado. Quiero hablar de dos receptores principales que son el sistema GABA y el sistema NMDA. El sistema GABA pues es de los más importantes inhibidores de estas secuencias de dolor, de estas decodificaciones de dolor, y como bien sabemos pues son receptores que son dependientes de cloro. Tenemos una gran gama de medicamentos en la cual nosotros podemos utilizar para ocupar estos receptores y echar a andar estos mecanismos de acción GABA. Dentro de los principales, pues tenemos barbitúricos, todos los barbitúricos actúan en el sistema GABA, benzodiazepinas, propofol y etomidatos son los principales dentro del arsenal de medicamentos que tenemos en las terapias intensivas para fines de sedación. Todos estos actúan a nivel de canales de cloro, como les comentaba, y permitiendo una hiperpolarización de la membrana y impidiendo de alguna manera pues, la propagación del potencial de acción. Otro tipo de receptores no menos importantes son los NMDA, que son receptores excitatorios por excelencia. Su principal neurotransmisor endógeno, pues y estos receptores son dependientes principalmente de iones cloro, calcio y potasio, y el principal medicamento en el cual actúa a este nivel pues es la ketamina, que igual bloquea la función de estos receptores y de alguna manera pues impide también la mayor propagación del potencial de acción de la membrana, impidiendo que el dolor se siga propagando. Entonces tenemos receptores GABA, receptores NMDA. Sin embargo, la piedra angular del manejo de la pseudoanalgesia en los pacientes de terapia intensiva o cualquier otro paciente con dolores importantes debe ser pues los opioides, ¿no? Los opioides siguen siendo esa piedra importante, esa piedra, ese sustento importante en la estrategia de pseudoanalgesia, y como bien sabemos, pues tenemos varios tipos de receptores opioides. Todos los opioides sintéticos que hasta la fecha tenemos el día de hoy, los principales, fentanil, sufentanil, remifentanil, pues cada uno de ellos tiene diversa farmacocinética, farmacodinamia, y cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas que deben ser tomadas en cuenta e individualizar, sobre todo la analgesia en los pacientes. No, en esta charla no les voy a hablar de alguna estrategia como tal. Al final ustedes van a tomar la mejor decisión y el medicamento que le quede mejor al paciente es el que mejor, es el que debería de estar indicado, ¿no? También tenemos otro tipo de receptores, los receptores alfa 2. Dentro de ellos la más importante, la dexmedetomidina o la clonidina.
Esos medicamentos en algún momento se contemplaron como medicamentos que ayudaban también a generar un potencial, una potencial analgesia en los pacientes. Sin embargo, esto no se ha demostrado del todo. Se deben considerar hasta el momento, hasta la fecha, se consideran fármacos adyuvantes de dolor. Sin embargo, no se deben emplear en solitario. Siempre deben ir acompañados de algún medicamento especialmente o específico para tratar el dolor. Tenemos receptores colinérgicos, sí, también, sobre todo hablar de ellos cuando vamos a relajar a los pacientes, a utilizar relajantes neuromusculares. Es importante conocer su farmacocinética, farmacodinamia, cómo se metabolizan los relajantes neuromusculares, porque de eso va a depender pues la vida media del medicamento y algunas contraindicaciones que también podemos encontrar a este nivel. Y lo más importante, pues saber que la mayoría de los medicamentos que actúan para este fin, para estas finalidades de pseudoanalgesia, pues son dependientes de canales que dependen a su vez de iones cloro, calcio, sodio y potasio. Entonces, mantener niveles adecuados de electrolitos también va a ser importante y sobre todo evitar la saturación de estos receptores. Cuando nosotros sobrepasamos la dosis o saturamos los receptores, lo único que vamos a ocasionar es pues toxicidad y por lo tanto mayores efectos deleterios. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Pues conocer la activación de dolor, cómo se va dando este proceso, entender que hay un proceso de neuromodulación endógeno en el cual nosotros podemos también y evitar sobre todo el tercer paso de la vía de dolor, que es la modificación y el desarrollo de vías aberrantes de dolor, que lo único que van a producir es dolores crónicos después, incluso después de que el paciente es egresado de la terapia intensiva. Se han hecho diferentes protocolos con el fin de hacer un estándar de acuerdo si estoy haciendo una adecuada pseudoanalgesia o no. De los más conocidos, pues es el protocolo Guardian, en el cual pues se han establecido diversas variantes fisiológicas que nosotros podemos monitorizar en el paciente crítico, como puede ser el estado de conciencia a través un sistema BIS, monitorización de la relajación neuromuscular, una adecuada monitorización de la frecuencia cardíaca, respiratoria, del patrón respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la mayoría de los protocolos que se han hecho hasta la fecha no han logrado hacer como una estandarización. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros pues no vemos pacientes sanos, sino son pacientes que pues toda su farmacocinética, farmacodinamia pues está prácticamente modificada. Entonces no podemos traspolar del todo los protocolos que se han hecho en animales o en pacientes sanos a pacientes que tienen pues toda su fisiología o esa respuesta ante dolor pues es modificada. Entonces, sin embargo, es válido también guiarse de estas variables fisiológicas como para Me fines mandaron a hacer un curso de LIES. de tener una mejor monitorización. Entonces, como les comentaba, pues cada individuo va a variar o va a tener una variabilidad en cuanto a la respuesta frente al dolor. Se han planteado diversos protocolos, diversas hipótesis. Uno de los estudios más importantes, o a mi parecer que más impacto ha tenido, pues es la relación que tiene un estímulo doloroso con la autorregulación cerebral o con el cambio de las resistencias vasculares cerebrales. Son estudios pequeños, la mayor parte de estos, pero bueno, la finalidad de estos protocolos pues fue estudiar cómo se modificaba
estas resistencias vasculares cerebrales y de ahí acaba oxigenación cerebral regional después de tener a los pacientes bajo una sedación o pseudoanalgesia subóptima versus mayor concentración o mayor dosis de opioides. Entonces, pues encontraron datos importantes. La saturación de hemoglobina a nivel regional cerebral pues puede condicionar un descenso hasta un 30 o 50% del valor basal de los enfermos cuando no se tiene una adecuada pseudoanalgesia. Es parte de los que les acabo de comentar. Eh, entonces, así como existen procesos que se van generando para finalmente codificar y hacer consciente el dolor y a su vez generar una respuesta endógena contrarreguladora de dolor, pues también existen procesos que se van desarrollando a nivel de mesencéfalo, a nivel cerebral, para tratar de ayudar a toda esta respuesta, ¿no? Esta gráfica, por ejemplo, nos habla de toda aquella nocicepción que se recoge esta información a nivel periférico, llega a nivel del sistema nervioso central y a través de ahí, de estas líneas verdes, pues se empiezan a crear señales intracerebrales que van hacia la corteza somatosensorial, hacia la corteza frontal y hacia el sistema límbico. ¿Qué pasa en el sistema límbico? Bueno, el sistema límbico dice, voy a tomar una actitud frente al dolor, pero también voy a tratar de contrarregular toda esta información y va a permitir una sobreexpresión del sistema GABA que de alguna manera va a tratar de contrarrestar toda esta información a nivel de prácticamente todas las vías para que se ayude al sistema nervioso central a contrarregular esto. Sin embargo, cuando el dolor se vuelve subagudo o crónico, también va a existir una introspección del sistema core. El sistema core no son más que receptores a nivel del sistema nervioso central que son afines a endorfinas endógenas. Entonces, son receptores opioides que al tener un estímulo constante de todas estas vías, tanto vías dolor como sistema GABA, van a tener una introspección. Entonces, esto va a permitir que el sistema GABA, de alguna manera, va a llegar un momento en que va a claudicar y todas estas regulaciones endógenas pues van a ser insuficientes para mantener una adecuada modulación del dolor. Eso es importante porque los pacientes que tienen dolor persistentemente en las terapias intensivas crean vías aberrantes de dolor y por lo tanto, pues son dolores ya más complejos de tratar. Entonces, si nosotros evitamos esto, toda esta mala información, estas vías aberrantes que se van creando, si evitamos que el sistema core tenga esa introspección, pues entonces van a ser pacientes que van a tener un mejor control de dolor y que lo van a tomar a traducir de una mejor manera. Entonces, tenemos tres piedras angulares en la pseudoanalgesia de los pacientes en terapia intensiva. Sin embargo, pues la piedra angular, como les comentaba desde un principio, sigue siendo la analgesia. Si no generamos una adecuada analgesia de dolor, una analgesia ideal en los pacientes de terapia intensiva, pues podríamos generar una adecuada hipnosis, una adecuada reflexia, pero nuestro paciente va a persistir con dolor y por lo tanto, conforme van a pasar los días, las horas, va a ser un dolor más complejo de tratar. Se han hecho diversos protocolos también con la finalidad de tener una mayor monitorización de dolor, ser más objetivos con la monitorización de dolor
valorar si me falta sedación, valorar si me falta más relajación neuromuscular, si me falta más analgesia. Se vuelve todo un reto y es más complejo. Por eso se han tratado de evaluar diversos instrumentos que en la actualidad contamos ser más objetivos a la hora de la titulación de la pseudoanalgesia. Una de ellas, pues, es la pupilometría. Esto no es más que son protocolos también, pues, pequeños que se han hecho a lo largo del tiempo y que seguramente ustedes en la literatura podrán encontrar, y no consiste más que un estímulo doloroso, un estímulo tetánico constante, y mediante pupilometría, pues se mide la respuesta pupilar frente al dolor. ¿Qué se ha encontrado? Pues que son resultados prometedores. Sin embargo, el problema de estos dispositivos es que existen muchas veces en las terapias intensivas medicamentos o fármacos que pueden modificar esta reactividad pupilar. Pero, pues, hasta el momento hay estudios prometedores. No estoy diciendo que un parámetro estándar o un parámetro de oro para titular la pseudoanalgesia. Sin embargo, si lo tenemos a disposición, pues lo podemos utilizar siempre integrando, y como lo dicen todos los protocolos que se han hecho hasta la fecha, integrando toda esta información con variables fisiológicas asociadas también a dolor, como puede ser presión arterial o cambios en la presión arterial o cambios en la frecuencia cardíaca. Otra manera de saber dónde estamos parados frente al paciente, hablando específicamente de pseudoanalgesia, pues es la neuromonitorización. Hablando específicamente, pues de la electroencefalografía y específicamente de algunos otros dispositivos que se han derivado de la electroencefalografía, como pueden ser índice bispectral o el empleo de SedLine. Ellos se podrían considerar los padres de la electroencefalografía. Son los primeros que lograron integrar toda esta información eléctrica, plasmarla en un electroencefalograma y a partir de ahí interpretar el estado de conciencia de un paciente o el estado de despierto de un paciente. Entonces, la electroencefalografía es fundamental, es importante en todos los pacientes que reciben pseudoanalgesia en las terapias intensivas y como bien sabemos, pues existen diversos patrones de onda y estos van a depender de en dónde nosotros queramos estar con el paciente, si lo queremos tener despierto, si lo queremos tener con una pseudoanalgesia profunda o si queremos tener un silencio eléctrico cerebral, sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, en estatus epiléptico, que tienen esa finalidad, ¿no? Entonces, conocer y comprender los patrones de onda o los diversos patrones de onda que podemos encontrar en los pacientes es fundamental, pero esto va de la mano de ir familiarizado con las diversas ondas que podemos encontrar en los pacientes críticos. Derivado del electroencefalograma tenemos el índice bispectral, aprobado ya desde hace muchos años por la FDA, con la finalidad de tratar de ser también objetivos, tanto como con el despertar, tanto la pérdida del estado de despierto de los pacientes. Entonces, es importante, cada uno de estos tipos de monitoreo tiene sus peculiaridades, tiene sus en contras también, y también es importante pues saberlo, ¿no? Y bueno, llegamos a la parte pues creo que más complicada de la plática,
que es la elección del sedante. ¿Cómo elijo mi analgesia? ¿Cómo voy a elegir la estrategia de sedación de mi paciente? Y esto va a depender, pues, en qué situación me encuentro con el paciente. Si el paciente ya está en terapia intensiva, si el paciente se va a intubar, si el paciente ya es crónico, si el paciente tiene algunas comorbilidades. La historia clínica también va a ser muy importante para decidir qué drogas voy a tomar en cuenta para el paciente, qué drogas le quedan mejor a mi paciente. Esta gráfica es la gráfica típica de la farmacocinética y farmacodinamia de todos los fármacos, prácticamente todos los fármacos que se introducen en las terapias intensivas, pues pasan por un proceso de estudio de farmacocinética y farmacodinamia. Para hablar de farmacocinética y farmacodinamia, pues tenemos que hablar de dos constantes principalmente, que son la constante K0 y que es la vida media sensible al contexto. K0 se define como el tiempo que a partir del cual yo le administro el medicamento a mi paciente, ese tiempo es el que va a tardar en llegar al sitio de acción. Al sitio de acción desde el punto de vista de farmacocinética se le conoce como biofase. Entonces, ¿qué tiempo va a tardar a partir de que yo le administro el medicamento y llega al sitio de acción, es decir, al receptor que se encuentra en el sistema nervioso central o biofase? A eso le vamos a llamar vida media KEO. ¿Y qué es la vida media sensible al contexto? Bueno, todos los medicamentos que utilizo en las terapias intensivas, que normalmente se utilizan en infusiones continuas, van a tener una vida media sensible al contexto, y esto no es más que el tiempo estimado al cual, a partir de que yo le suspendo la infusión de este medicamento al paciente, es el tiempo que los receptores se tardan en desocupar hasta un 50%. Es decir, es como lo que comúnmente se conoce como pues, vida media, ¿no? ¿De qué va a depender esto? Bueno, tenemos esta gráfica. Todos los pacientes tienen todos los pacientes en terapia intensiva, perdón, tienen un cambio en su farmacocinética, farmacodinamia. Todos los volúmenes de distribución que se encuentran en el paciente críticamente enfermo, pues están prácticamente modificados todos, ¿no? El volumen de distribución principal en el cual nosotros irrigamos o colocamos el medicamento lo consideramos B1 o volumen intravascular. A partir de estos conceptos, pues vamos a hablar de lo que son concentraciones plasmáticas terapéuticas, concentraciones plasmáticas supraterapéuticas e infraterapéuticas. Y todas las gráficas que ustedes van a encontrar de farmacocinética, farmacodinamia, van a hablar desde esto y de tiempo. Entonces, ¿por qué les comentaba de la situación en la cual encuentra el paciente? Porque de eso va a depender si yo le voy a administrar un bolo, le voy a administrar infusión continua nada más, o simplemente le quiero mantener una concentración plasmática terapéutica a mi paciente. ¿Cómo se comportan estas gráficas de bolo continua o de mantenimiento? Pues se comportan de esta manera. Esta es una pues, línea, la cual representa una infusión continua. Supongamos que acá tenemos la concentración terapéutica, pero si nosotros no administramos un bolo adecuadamente o una infradosis, o lo colocamos, pero lo colocamos a una infradosis, pues el tiempo que va a tardar el medicamento en llegar a una concentración terapéutica va a ser mayor en relación a que si yo le coloco el bolo primero y después trato de mantener mediante infusión continua una concentración terapéutica adecuada. Entonces, la farmacocinética del bolo sube rápido la concentración plasmática del medicamento
pero si yo no le logro mantener dentro de ese, mediante una infusión, pues esa concentración plasmática que yo mandé pues, terminar disminuyendo y se va a comportar de la misma manera que si yo no le hubiera ofrecido la ventaja de tener el bolo inicial. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Entonces, lo ideal es que nosotros mandemos una dosis inicial un poquito más, un poco más agresiva, mayor, para que el medicamento llegue a una concentración plasmática terapéutica más rápida y nosotros mediante infusión continua, pues lo mantengamos en la zona terapéutica. Todo lo que yo genere, todas las concentraciones plasmáticas que yo genere por debajo de estas curvas, pues van a ser infraterapéuticas, van a ser insuficientes y todo lo que yo genere por arriba de esta curva, pues va a ser una concentración supraterapéutica y tengo mucho riesgo de que el paciente presente mayores efectos secundarios y mayor toxicidad. Esta es otra gráfica también muy típica, en la cual podemos encontrar en la literatura. Tenemos los principales sedantes que podemos encontrar en el arsenal de las terapias intensivas. Uno de los más utilizados en su tiempo, ya actualmente en menos uso por diversas situaciones clínicas, pues es el tiopental. El tiopental va a llegar a una concentración terapéutica pues práctica muy rápido, es un medicamento que se mueve rápido, pero una vez que llega al sitio de efecto, su farmacocinética tiene una peculiaridad. Tiene digamos, dos modos farmacocinéticos, dos modelos farmacocinéticos que se llaman de orden cero y otro que se llama de primer orden. Esta farmacocinética tan peculiar del tiopental quiere decir que a partir de que yo le administro el bolo y le mantengo la infusión continua, debido a que es un medicamento con un volumen de distribución muy amplio, muy grande, se va a distribuir no solo en el torrente sanguíneo con mucha facilidad, sino que también se va a depositar en el músculo y en gran medida en tejido subcutáneo. Esto le permite que cuando al momento que yo quiero suspender la infusión, pues el medicamento va a tardar mucho tiempo en redistribuirse, en desprenderse de su receptor y por lo tanto las vidas medias del medicamento pues son muy prolongadas. Otro medicamento pues es el tiopental, que como el midazolam, perdón, que es como de lo más utilizado de benzodiazepinas que tenemos al menos disponible. También es un medicamento que llega rápido al sitio efecto, a la biofase. Sin embargo, su farmacocinética es un poco más noble en relación al tiopental, permitiendo un desprendimiento pues más noble y más rápido, ¿no? No quiero decir que el tiopental o cualquier benzodiazepina no se deposite también en el músculo y en el tejido subcutáneo. Sin embargo, en relación al tiopental, pues su farmacocinética es más rápida. Llega rápido y también se elimina de una manera más rápida en relación a otros medicamentos como el tiopental. Uno de los, bueno, más bien el fármaco de primera elección o de primera línea considerado actualmente, de acuerdo a las últimas guías, pues es el propofol. ¿Por qué propofol? Porque llega rápido al sitio de efecto, a la biofase, y el propofol tiene la peculiaridad de que tiene tres tipos de metabolismo, tres vías de metabolismo, que son hígado, riñón y pulmón. Entonces, esto le permite que llegue rápido al sitio de efecto, que haga efecto rápido, que se mueva rápido a través del volumen intravascular y que a través de esas tres vías tan importantes, pues se aclare de una manera más pronta y esto permita
que los pacientes en terapia intensiva lograr ventanas neurológicas más o ventanas clínicas más rápido, ¿no? Más pronto. Sin embargo, pues el propofol, como todos los medicamentos, tiene sus peculiaridades, tiene sus efectos clínicos importantes que también deben ser tomados en cuenta. Y pues también, pues actualmente en menos uso, ya cada vez menos uso en las terapias intensivas, pues el etomidato. El etomidato también llega muy rápido al sitio efecto y tiene un metabolismo muy rápido. Se distribuye de una manera muy corta o de poca manera en el volumen intravascular. Esto le permite llegar rápido y también lograr un metabolismo relativamente rápido, ¿no? Entonces, son modelos farmacocinéticos que cada medicamento tienen. Hablar específicamente de toda la farmacocinética, farmacodinámica de cada uno de ellos, pues es muy complejo, pero bueno, a grandes rasgos es lo que pasa con estos medicamentos. Se han hecho a lo largo del tiempo diversos protocolos, como les comentaba al principio de la charla, tratando de encontrar cuál es la mejor estrategia de sedación o de pseudoanalgesia en los pacientes. La realidad es que eso ha sido o sigue siendo un reto. La pseudoanalgesia debe ser individualizada y va a depender de las comorbilidades o de la situación clínica en la cual se encuentre el paciente. Diversos protocolos, el reto sigue siendo el mismo, lograr una intubación adecuada, una estabilidad hemodinámica adecuada, una sedación y una pseudoanalgesia adecuada y evitar sobre todo el objetivo principal de las terapias intensivas, ¿no? Lograr estados de intubación prolongados que pudieran comprometer aumentar la comorbilidad de los pacientes. Entonces, la realidad es que sigue siendo un reto. No se ha encontrado, no tenemos hasta el momento como una receta a seguir, pero sí tenemos algunas recomendaciones específicamente de los medicamentos más utilizados. Esta es la guía de 2019. Hasta el momento pues, es la última guía de pseudoanalgesia en terapia intensiva que tenemos disponible. Y bueno, aquí nos habla un poco más de lo que ya les había comentado. Farmacocinética, farmacodinámica, recordar que todos los medicamentos, no existe ningún medicamento que no tenga algún efecto deletério, tanto relacionado con el perfil hemodinámico del paciente, como relacionado con sobredosis. Propofol se considera actualmente la primera línea de manejo de pseudoanalgesia en los pacientes. Hay que tener cuidado en los pacientes obesos, en los pacientes con pancreatitis, con acidosis metabólica y sobre todo con pacientes con hipertrigliceridemia, ¿no? Propofol suele tener problemas de aumento de los triglicéridos y a su vez pues también genera algunas ventajas. Se puede considerar también como una línea anticonvulsivante. Tiene algunos efectos benéficos en cuanto al consumo metabólico de oxígeno. Y bueno, como todos los medicamentos, suele disminuir las resistencias vasculares sistémicas, suele causar hipotensión y en algunas veces pues también taquicardia refleja o trastornos en los lípidos también, como les comentaba. En cuanto a midazolam, esta se considera actualmente segunda línea de manejo para fines de sedación. También tiene cierto componente o cierto poder anticonvulsivante. En relación a propofol, se considera pues, un poco más noble respecto al perfil hemodinámico, que no lo modifica tanto en los pacientes. Y bueno, como todos los sedantes, como les comentaba, pues también suele disminuir la resistencia vascular sistémica, suele causar hipotensión y, bueno, tanto propofol y midazolam, barbitúricos,
no son considerados opioides como tal, perdón, no son considerados analgésicos, por lo cual siempre deben de ir de la mano de algún opioide. Barbitúricos también es una buena opción, actualmente ya hay menos uso, tercera línea de manejo, o terapias de rescate en pacientes con estatus epiléptico superrefractario o pacientes que con un edema cerebral o neurocríticos con un edema cerebral importante también pueden ser considerados. Su relación con la disminución del consumo metabólico de oxígeno también es importante, pero hay que tener cuidado también con los brotes de supresión cuando nosotros lo utilizamos. Causa hipotensión, sí, como el resto de los medicamentos, suele causar hipotensión, taquicardia refleja, y bueno, monitorizar esa parte también, ¿no? Está relacionado un poco con pues, inmunosupresión, con la nefro y hepatotoxicidad, sobre todo por su tipo de metabolismo. Tener cuidado con los pacientes con lesión renal porque son pacientes que van a tardar muchísimo tiempo en eliminar o aclarar los barbitúricos. Los opioides son la piedra angular de pseudoanalgesia en los pacientes. Tenemos una gran gama de medicamentos opioides sintéticos que podemos utilizar, morfina, buprenorfina, fentanil, sufentanil, remifentanil, cada uno de ellos con sus diversas características y probables beneficios que se pudieran encontrar, haciendo especial mención de remifentanil, que por su tipo de metabolismo mediante esterasas plasmáticas, es decir, que no pasa por un metabolismo ni renal ni hepático, sino que se metaboliza solo mediante esterasas plasmáticas en el volumen intravascular. Esto permite que sea un medicamento ideal en los pacientes con daño renal o con enfermedad hepática. Sin embargo, al ser un medicamento que tiene un inicio de acción rápido y que se elimina rápido, pues también hablando específicamente de remifentanil, debemos de garantizar una adecuada analgesia posterior a la suspensión de remifentanil. Si no logramos esto, entonces el paciente puede entrar en una situación de hiperalgesia. Y la hiperalgesia pues ya es un trastorno aberrante de las vías de dolor, de la señalización de dolor, que se puede evitar generando o administrando otro opioide, tal vez de menor equipotencia, en los pacientes que tuvieron pues, infusiones prolongadas de remifentanil. El resto de medicamentos opioides, hablando de sufentanil, morfina o fentanil, pues cada uno con sus diversas equipotencias, cada uno con sus concentraciones terapéuticas pues ya bien establecidas, son de lo que tenemos actualmente disponible en las terapias intensivas. Sin embargo, pues cada uno de ellos, sobre todo la morfina, tiene mayor riesgo de remorfinización, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alguna situación de enfermedad renal. El Precedex o dexmedetomidina o los alfa-2 agonistas, en algún momento considerados también tanto sedantes como analgésicos, actualmente se consideran solo adyuvantes de dolor, no generan una analgesia como tal, pero sí se pueden utilizar con la finalidad de disminuir los requerimientos de opioides hasta un 30%. Entonces, sí generan también efectos deleterios, también pueden generar hipotensión, también pueden generar toxicidad cardíaca, pero en general es un medicamento noble y sobre todo que su principal característica es que no genera depresión respiratoria. Otro medicamento, la ketamina, que actúa sobre receptores NMDA y principalmente satanizado en algún momento, sobre todo en aquellos pacientes neurocríticos. Actualmente es parte de la cuarta línea de manejo de pseudoanalgesia en los pacientes neurocríticos. El hecho de
tener impacto sobre las resistencias vasculares cerebrales y también impacto sobre el aumento de la presión intracraneal después de su administración, pues no se ha demostrado en ninguno de los estudios, por lo tanto debe ser ya un medicamento a considerar en los pacientes de terapia intensiva. Em, también se le ha considerado la ketamina como un cierto efecto antihiperalgésico. Sin embargo, como al igual que la dexmedetomidina, pues siempre debe ser administrado de la mano de algún tipo de opioide. Efectos secundarios hemodinámicos, a diferencia de el resto de medicamentos que hablamos, la ketamina tiene la peculiaridad de que va a aumentar las resistencias vasculares sistémicas y por lo tanto puede generar tanto hipertensión como taquicardia. Entonces, todo lo contrario de lo que hablamos del resto de medicamentos. Entonces, ¿cuál es el sedante ideal? La realidad es que hasta la fecha no tenemos algún sedante ideal. Si en algún momento lo tuviéramos, tendría que ser un medicamento que cumpla con estas características de tener un inicio de acción corto, de tener una vida media corta, que no cause depresión respiratoria, que no tenga tanto impacto en el sistema cardiovascular, que no tenga metabolitos activos posterior a la suspensión de su infusión, que no tenga metabolismo ni hepático ni renal, que no interactúe con otras drogas, que no cause toxicidad, que no cause dolor, que no cause flebitis y que no cause posterior a la infusión trastornos de hiperalgesia o trastornos de abstinencia y que sea tanto analgésico como amnésico. Y bueno, también la farmacoeconomía que no se debe de olvidar, pero todos estos criterios debe de cumplir un fármaco ideal, un sedante ideal, que hasta la fecha pues no tenemos, ¿no? Y a final de conclusión, pues cuando se trate de monitorizar la pseudoanalgesia, pues no olvidar las variantes, las variables clínicas, tanto frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio, la tensión arterial. Sin embargo, pues no olvidar que hay otro tipo de situaciones que no son específicamente dolor, que también pueden modificar estas variables clínicas, ¿no? Quiero decir que estas son muy poco específicas. Si tenemos algún otro tipo de monitoreo para guiar la pseudoanalgesia en la terapia intensiva, pues sería lo ideal, ¿no? Evitar la pseudoanalgesia prolongada, para evitar mayor comorbilidad, mayor complicaciones, evitar algún cambio en la morbimortalidad de los pacientes. Y bueno, la monitorización es básica. Siempre que se utilice pseudoanalgesia, siempre va de la mano de monitorización, electroencefalograma, si tienen algún otro dispositivo para monitorizar relajación neuromuscular, lo pueden utilizar. Monitorizar el dolor mediante variables dinámicas, mediante variables clínicas y variables de diámetro pupilar, es válido, ¿no? Y bueno, no olvidar el punto principal de la charla, no podemos generar una adecuada sedación sin generar una adecuada analgesia. Entonces, los opioides siguen siendo la piedra estándar, la piedra angular y como el estándar de oro de una pseudoanalgesia de calidad en los pacientes. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Muy amable, doctor, por su intervención. Muchas gracias. No sé si es que por parte del auditorio habrá alguna duda o inquietud. Estamos acá, David, Fernando, Andy, no sé también si es que quieran acotar algo. Doctor, muy buenas noches. Si puedo hacerle una consulta. Sí, doctor, claro. Buenas noches. Mucho gusto. Una consulta. En el tema de la pseudoanalgesia, en el tema de las escalas, más que nada, ¿para cuál es preferible aplicar? ¿Para el peso real o para el peso aproximado que se le da
la aplicación dentro de los analgésicos, porque hay Claro, alguna variabilidad a veces y no se queda una pauta concisa en ese aspecto. claro. Para fines de sedantes, todos los sedantes y opioides deben ser empleados de acuerdo al peso predicho. Nunca se administran de acuerdo al peso real, sino peso predicho. Y para fines de relajación neuromuscular, se deben ajustar de acuerdo al peso ideal. Ok, listo, No muy sé si amable, gracias. contesté la pregunta. ¿Sí? No sé si habrá alguna otra inquietud. Sí, disculpe que sea insistente. En el tema de comorbilidades, hemos visto que durante la pandemia han tenido pacientes hipertensos, diabéticos y con obesidad mórbida inclusive. Y más que nada, a pesar de las pautas que nos dan sobre el peso y la pauta que requiere el paciente, a veces no se llega y hay que seguir aumentando. Pero muchas de las veces cuando se le quiere extubar al paciente hay mucho entredicho porque no tienen un buen despertar o la medicación se permanece y salen pacientes muy dormidos, con un Glasgow de 3 inclusive. Entonces, no sé si es que hay alguna pauta para determinar este tema de los analgésicos durante la extubación más que nada. Y igual por el tema de pandemia hemos tenido que adquirir al midazolam o al propofol en sí en dependencia de lo que se requiere o se obtiene en los hospitales y también hay defectos diversos. Entonces no sé si es que en los obesos se puede usar una medicación, en los diabéticos otro tipo de medicación, en tema de sedonalgesia, de preferencia, claro. Claro. Em, es una pregunta muy compleja. Em, por supuesto que cada paciente es diferente y su farmacocinética también va a ser distinta. A veces se mete un poco lo que es la farmacogenética de los pacientes y esto es lo que modifica finalmente la poca tolerancia o la mucha tolerancia que tengan a los medicamentos los enfermos. Em, sí, la finalidad de una adecuada sedalgesia también, como bien lo dices, es el despertar adecuado, ¿no? Y la única manera de prevenir este despertar adecuado es emplear medicamentos que se eliminen de una manera más rápida y actualmente por eso el propofol se considera el fármaco de primer línea para fines de sedación. Si tienes pacientes, bueno, eso es para fines de sedación. Para fines de analgesia, hay que utilizar opioides que tengan un metabolismo menos renal o menos hepático. Si tú no garantizas esta parte, lo que probablemente esté pasando con los enfermos es que estén remorfinizando y eso es lo que les esté condicionando que el paciente salga con Glasgow de 12, de 13 puntos, que salgan con muy somnolientos o con datos de efecto clínico opioide. Entonces, para este tipo de pacientes, el fármaco ideal, hablando de pacientes obesos, de pacientes renales, de pacientes hepatópatas, el fármaco ideal se sigue considerando actualmente el remifentanil, que tiene un metabolismo por esterasas plasmáticas, que no tiene un metabolismo ni hepático ni renal y que a partir de que usted le suspenda la infusión va a tener un efecto mínimo por debajo del 30% a los 8 o 10 minutos. Entonces, usted suspende remifentanil, se espera 8 o 10 minutos y el paciente pues prácticamente va a tener nulo efecto opioide. De esa manera,
usted garantiza que la, la- 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 la ventana neurológica sí, la ventana neurológica y la extubación sea más factible y tenga menos riesgo de depresión respiratoria y de reintubación. No sé si me di a entender. Sí, doctor, me quedó muy claro, de hecho. Muy amable, gracias. ¿Sí? Por nada. Diego, yo quisiera hacer una consulta. Hola Fer, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, hermano. Bueno, felicitarte por tu charla, excelente. Y siempre es bueno compartir y aprender, reaprender las cosas. De ahí Gracias. te quería hacer una consulta, más que todo como algo que yo veo acá y como una cuestión de, de la terapia, bueno, la que yo tengo como coordinador, y es que pasa mucho que los residentes o los médicos que están de guardia, al llegar pacientes postoperatorios sobre todo, llegan con una infusión de fentanil y refieren que durante la noche o la madrugada hacen bradicardias o me reportan bastantes eh, efectos adversos del fentanil y suelen cambiar a tramadol. Entonces no sé qué opinión, porque creo que es de lo que menos se habla, merece el tramadol como analgesia en el paciente críticamente enfermo, que son pacientes postoperatorios complejos o que están que están en shock, no sé, como, creo que es del medicamento que menos se habla, que sigue siendo un opiáceo, pero es el que menos se habla. Pero no sé qué opinión te merezca las infusiones de tramadol en pacientes críticamente enfermos para la analgesia. Sí, claro. Eso es algo muy común también acá en las terapias intensivas. Em, recordar, bueno, primero que nada, recordar que cuando el paciente presenta bradicardia y es asociado a opioide, entonces hay que tener mucho cuidado porque esto nos está hablando de que el paciente está empezando con cierta toxicidad. Entonces, quiere decir que la mayoría de los receptores opioides están ocupados y que si yo le sigo generando o infundiendo más medicamento, más fármaco, entonces puede generar otro tipo de situaciones y manifestaciones clínicas más complejas. Entonces, eso habla nada más de toxicidad. Y la otra pregunta que respecto a tramadol, todos los opioides cuando nacen o sí, cuando se empiezan a protocolizar, a estudiar, son comparados con la morfina. Nada más para dar un ejemplo, el tramadol, el fentanil es 100 veces más potente que la morfina y el tramadol, pues, se considera un opioide débil. Entonces, el tramadol debe ser empleado solo en dolores leves o moderados, nunca en dolores más complejos. Y esto va a depender de qué tanta invasión o qué tanta complejidad de dolor tenga el paciente. Si no tiene suficiente pseudoanalgesia, perdón, suficiente analgesia con tramadol, pues entonces hay que escalarle y hay que utilizar un medicamento más equipotente, ¿no? Siempre cuidando la toxicidad. Este, y no sé si contesté tu pregunta. Mi opinión respecto a las infusiones de tramadol, la verdad es que en lo particular, y es una opinión muy personal, lo utilizo poco, no creo que le genere una adecuada analgesia posoperatoria en los pacientes críticamente enfermos. Pero bueno, tampoco digo que no lo utilice, hay que individualizar al paciente y todo va a depender de qué tan compleja haya sido la manipulación quirúrgica, ¿no? Que también eso es importante.
Si es suficiente con el tramadol, pues adelante, no hay ningún problema. Pero en la mayoría de los casos no llega a ser, no llega a ser suficiente. Entonces hay que escalarlos a opioides más potentes. Listo, viejo. Clarísimo, clarísimo. Gracias. En su opinión, muchas de las veces, pues con el tema de pandemia, como que todo lo escrito quedó ahí y existen nuevas experiencias, por así decirlo, ¿no? Muchas de las veces los pacientes COVID, pues, con un analgésico que comúnmente utilizábamos, perdón, con un sedante que comúnmente utilizábamos, como por ejemplo midazolam o propofol, a pesar de tener unas dos. Perdón, se cortó la voz, la llamada. Diego, creo que tienes que repetir. ¿Qué opinión le merecería a usted la combinación de dos sedantes? Diego, creo que tienes. Perdón, se cortó la pregunta. No alcancé a escuchar. Ok, perfecto. Ahí sí me escuchan. Ahí sí, ya. Ya, perfecto. Perdón, es que estoy con un poco de problemas de conectividad. Le preguntaba al doc y a ver qué opinión tiene. Conversaba con el tema de pacientes COVID, pues que prácticamente todo el escrito muchas de las veces pues ha quedado ahí simplemente en un escrito y ha habido nuevas experiencias. Entonces, muchas de las veces estos pacientes hemos tenido la oportunidad de sedarlos con sedantes que comúnmente utilizamos en la terapia intensiva, como el mismo midazolam, como el propofol, pero muchas de las circunstancias no ha sido suficiente y estos pacientes no se sedan de manera adecuada y esto nos ha conllevado, bueno, en mi experiencia, a utilizar dos sedantes al mismo tiempo. Entonces, eso le preguntaba al doc, a ver qué experiencia tiene con esto o qué opinión le merece esto. Es totalmente válido. La mayoría de los pacientes, al menos actualmente con la pandemia, acá en México también hemos empleado 2 o hasta 3 líneas de sedación y es válido. Lo que hay que estar monitorizando, pues es el estado de conciencia, el estado de despierto. ¿Por qué? Porque un estado de despierto del paciente no solo es generado por una falla en la titulación de sedación. Ahí lo que tengo que ver o descartar es que no esté generando una adecuada analgesia. Entonces, es válido 2 o 3 líneas de manejo de sedación. Lo que no es válido es dejar al paciente sin analgesia. Y dentro de los protocolos que se han hecho, también a fin de minimizar los requerimientos tanto de opioide y tanto de opioide y de sedantes, de hipnóticos, es el empleo de sedantes, de adyuvantes, como pueden ser el Precedex o incluso la clonidina. Entonces, ¿es válido? Sí. El objetivo es llegar a la meta o el objetivo que tengo con el paciente, pero siempre sin olvidar la piedra angular, que es una adecuada analgesia del paciente, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, doc. No sé si que habrá alguna otra inquietud por parte del auditorio. Me parece que no hay más preguntas. Bueno, doc, un gusto nuevamente, pues, tener la oportunidad de tenerlo acá de esta manera, pues, ¿no? Compartiendo con nosotros sus conocimientos. Le agradezco mucho por la intervención brindada el día de hoy. Y pues, bueno, nos estaremos viendo en próximas charlas. Así que muy amable, doc, por su tiempo y muchas gracias. Claro que sí, nos estaremos viendo y gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.